Hola, ¿qué tal, estimados escuchas de Proyecto Grado Cero? El día de hoy nuevamente estamos realizando una transmisión, estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y estamos gracias en buena medida al apoyo de la editorial Ítaca, que nos ha dado uno de sus textos a comentar, que es El Mineral o la Vida. Es un texto que ha sido escrito en colaboración entre Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia. Para hacer esta pequeña presentación del texto, esta breve presentación, pues qué mejor que acompañarnos por uno de los autores del texto, ¿no? Para hablar un poco también de la pertinencia del tema de la minería hoy por hoy en México, los vericuetos de su regulación y cuáles son las consecuencias, ¿no?, que están pasando ya en la práctica. Entonces, para hacer esta pequeña entrevista nos encontramos presentes Maribel Santiago, Francisco López Bárcenas y Samuel Martínez. Entonces, podríamos empezar quizá primeramente preguntando a Francisco, ¿cuál es la pertinencia, la importancia del tema de la minería en México? Porque habrá muchos escuchas o habrá quienes estén viendo el video que digan, bueno, pues es que la minería pues a mí no me parece tan relevante, ¿no? Su regulación ha de tener, sus consecuencias, pero las desconozco. ¿Cuál es la importancia hoy por hoy de este tema? Bueno, la minería ha tenido una importancia histórica, incluso en la formación del país y de cómo se han estructurado las ciudades. Si vemos un poco en la época prehispánica, muchos pueblos, la mayoría de los pueblos practicaban un tipo de minería para la guerra, para el ornamento, incluso para utensilios domésticos. Era una minería, digamos, pues muy rudimentaria en términos como la vemos. En el siglo XIX tuvimos problemas justamente por la inestabilidad del país, la guerra de independencia, guerra de reforma, la guerra de intervención, y es hasta con Porfirio Díaz cuando la minería va a tener un auge tal que mucho del paradigma, mucho del modelo extractivo que tenemos actualmente es aquel. En la actualidad, ¿cuál es la importancia de la minería? Preguntas. Yo creo que tiene varias. Una de ellas es que por las crisis recurrentes que está habiendo en la economía mundial, se requiere pues formas de acumulación seguras, y una de ellas las da el oro. Pero yo creo que la central es la revolución tecnológica que se está haciendo en el mundo. Mucho de lo que vemos cotidianamente, los celulares, las computadoras, las cámaras con que estamos grabando, vienen de la minería. Y eso ya le da un rasgo distintivo a esta minería con respecto a toda la demás, porque el tipo de mineral que está haciendo marca mucho el modelo extractivo del mineral. Se está extrayendo oro, sí, en muchos casos. En México se sigue extrayendo muchísimo oro porque pues sigue habiendo ese problema de acumulación económica. Se está extrayendo mucho hierro, está extrayendo mucho cobre que sirve para la industria, pero en muchos países como Bolivia, como Perú, como Colombia, ya se están extrayendo otro tipo de minerales, y creo que en México ya se van a comenzar a extraer, que es por ejemplo el litio, que sirve fundamentalmente para hacer computadoras, teléfonos, las baterías, pero sobre todo para hacer misiles. Entonces es estratégico en esa parte, por los países siempre quieren dominar a otro y siempre están en guerra. Esa es una cosa. Y la otra es que está habiendo otro tipo de minerales como uno que en México no se ha explotado, que se llama las tierras raras, que aparentemente pues ni son tierras ni son raras, lo que es una mezcla ahí de muchos minerales. Entonces, decía, esto marca el tipo de extracción que se hace del mineral, y la minería que está haciendo actualmente es a cielo abierto, básico, diría fundamentalmente. Hay todavía quien lo hace a través de excavaciones, pero todo a cielo abierto. Esto genera muchísimos problemas, evidentemente: desplazamiento de pueblos, destrucción del medio ambiente, contaminación de aguas, tratándose de pueblos indígenas, destrucción de territorios, lugares sagrados, y pues nos genera una conflictividad bastante fuerte, ¿no? Bueno, en ese sentido, como ya esta reflexión histórica que nos hace de que ya la minería existe desde hace muchos siglos, ¿no? Pero a partir de los 70 se puede encontrar como cambios, reformas legislativas que van a permitir
pues también, ¿no?, que haya como toda esta práctica a cielo abierto. ¿Qué encuentras ahí? Como qué reformas más importantes encuentras? Sí, yo creo que estamos viviendo el cuarto ciclo digamos, de la extracción minera en México. El primero decía toda la época precolombina, el segundo precolombina y colonial, el segundo toda la época de Porfirio Díaz, que llega más o menos hasta un poquito después de la revolución porque se cambian las reglas del juego, el tercero lo que se ha llamado la época de la nacionalista de la minería, que va más o menos desde los 40, 60 hasta los 70 que mencionas. ¿Qué pasa en este cuarto ciclo? Que hay una apertura fuerte de México hacia capitales internacionales, transnacionales, en los primeros años, sobre todo a partir de préstamos de instituciones internacionales, ya en los últimos años en la inversión directa de la iniciativa privada internacional. ¿Qué ha permitido esto? Bueno, las reformas al artículo 27 constitucional de 1992 fueron importantes porque flexibilizaron la regulación de las tierras para que pudieran venderse, pudieran rentarse, pudieran darse como dato, pudieran entrar al mercado, en una palabra, y la minería necesita acceder a esas tierras. Pero también derivado de esa reforma se modificó la ley minera, yo diría sustancialmente, en el asunto de la naturaleza que se da a la actividad minera y en las concesiones. En el asunto de la naturaleza minera, la ley dice que es de utilidad pública, de acceso, es una actividad preferente, y que solo el gobierno federal puede establecer impuestos. ¿Qué significa esto? Uno escucha utilidad pública y pensar, ay, nos van a beneficiar, pero no, en la práctica, técnicamente, utilidad pública es un concepto que sirve al Estado para expropiar cuando cree que es necesario para realizar la actividad. Y en este caso a mí me parece grave que se diga eso, porque en realidad la actividad minera es una actividad privada, de utilidad privada, no solo privada, de actividad que beneficia fundamentalmente al capital extranjero. Segundo, que sea preferente quiere decir que si en algún lugar donde descubrieron que hay minerales, existe un pueblo, existen lugares sagrados, se dedica a la agricultura, a la actividad forestal, no importa. Lo que prevalece es la minería. Ahora van a tener un problema grave con los hidrocarburos, porque también lo han declarado de utilidad preferente, incluso aclarando que es por encima incluso de la minería. Entonces, pues ese es otro asunto más grave. Ese es un asunto primero. El asunto de las concesiones. Como los recursos minerales en México son propiedad de la nación, la nación en principio debería aprovecharlos. De hecho, el constituyente de 1917 los ponen así, en esa calidad, para que sirvan para el beneficio de los mexicanos, para la distribución equitativa de la riqueza y para su conservación, ¿sí? Para que no se nos acabemos. Eso dice nuestra Constitución todavía. La ley minera dice otra cosa totalmente. Por ejemplo, yo digo que se ha abusado de la concesión, porque debería ser una regla solamente de excepción, cuando ya el Estado no puede, pues que alguien entre a ayudarlo, y ahí es cuando deberían dar concesiones. Aquí no, aquí funciona al revés. El Estado abdica totalmente de su facultad de echar a andar la industria minera, que sucede fundamentalmente desde los 70s, y se la pasa a los particulares. Ese ya es un problema, pero el gran problema que tenemos es que modificaron también la ley de inversión extranjera para equiparar empresas transnacionales, empresas extranjeras con empresas mexicanas. En la ley ya no hay empresas extranjeras ni empresas mexicanas. Hay empresas de capital mexicano y de capital extranjero, pero todas son mexicanas. Dificilísimo saber cuándo es una y cuándo es otra. Ese es un problema. El otro problema que tenemos es que las concesiones, incluso en el Porfiriato, que fue la época que decía de mayor auge, había concesiones para exploración
para explotación y para beneficio. En la etapa nacionalista que menciono, había incluso concesiones para exploración, para explotación, perdón, en esta etapa es cuando había beneficio. Ahora no, ahora se han dado concesiones que amparan las tres actividades, y claro que no es lo mismo andar explorando que andar explotando, que beneficiar, que ya ponerlo para el mercado. Es un problema. El otro gran problema que tenemos es que las concesiones son por 50 años. La duración. La duración susceptible de ampliarse a otros 50 años, es decir, por 100 años. Si uno lo pone en términos sociales, es la vida del ejidatario actualmente, de los hijos del ejidatario y de los nietos del ejidatario, los están comprometidos ahí, y en general con las concesiones pues del país, ¿no? Ahora, uno pensaría que cuando en la legislación se dice que es una actividad preferente y que porque va a ser también considerada de utilidad pública, al menos la palabra utilidad pública engaña de cierta manera, uno pensaría, bueno, va a haber una derrama económica dentro de ese estado, y aparte va a haber una remuneración por hectárea que sea adecuada. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? No, ese es otro aspecto de las concesiones. En México, y solo en México, y en Nevada, en Estados Unidos, no se paga absolutamente un centavo por extraer mineral. Lo que se paga es el derecho de concesión. Y de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, hasta el año pasado se pagaban entre 6 pesos, pudiendo llegar a 124 pesos por hectárea cada 6 meses. Sí, independientemente de que sacaras oro, plata, arena, cemento, lo que fuera. De 6 pesos. De todos modos, cualquiera que fuera, no es ni simbólico. Hay quien dice que es simbólico. No, yo creo que no es ni simbólico. La Auditoría Superior de la Federación en el 2011 recomendó al gobierno que dejara de cobrarlo o que lo subiera, porque costaba más ir a recaudarlo que lo que se obtenía. Tenemos ese problema. El año pasado hubo una reforma que es engañosa y que no viene en el libro porque ya estaba escrito. Como mucha gente reclama que pues sí, que no es ni simbólico, algunos diputados propusieron iniciativas para que se cobrara en serio, y lo que hizo finalmente el Congreso fue establecer un apoyo a las comunidades en donde están los proyectos. Un apoyo que no se sabe bien si va a llegar al municipio, al estado o a la federación primero. Y que no es ni impuestos ni derechos, que es lo que se pagan. Es prácticamente una ayuda que da la empresa a las comunidades, pero que no se pueden reclamar. Como cualquier ayuda no se puede reclamar. Es decir, yo no puedo decir, vengo, entrégame ayuda, porque no es un derecho, ¿no? En ese sentido también nos había llamado mucho la atención que en el texto hay datos alarmantes que son muy actualizados, o sea, son muy recientes, en los que se habla de la dimensión de las concesiones mineras en comparación a la totalidad del territorio nacional. Sí, son datos del 2010, ahora estamos hablando en el 2014 y ya aumentaron mucho. O sea, la tendencia no es disminuir, sino ir aumentando. Sí, totalmente. Ahí todavía en el libro hablamos de alrededor de 29% del territorio concesionado. Ahora ya hay quien habla del 32, del 36% de concesiones. Pero el dato alarmante tal vez sea, y ese sí viene en el libro, es que el mismo INEGI ha documentado que de 1521 a 1821, o sea, la época de la colonia, 300 años, se extrajo una cantidad de plata, sobre todo, estaba y oro en ese tiempo. Comparando, INEGI ha dicho que del 2001 al 2010 se ha extraído por lo menos 300% más en 10 años de todo lo que se extrajo en 300 años. O sea, es un dato brutal, ¿no? Brutal. Cuando salió el informe ese, la Cámara Minera Mexicana dijo, ¿de qué se espantan si hay mineral en México como para otros 500 años?
Así más o menos los datos. Y sí son datos muy fuertes, pero yo creo que obedecen. ¿A qué obedecen? Sería importante, porque mira, en México hay todas esas concesiones que hay que decir no están funcionando. El hecho de que les den concesión no implica que ya vayan a explorar o que vayan a explotar. La pueden tener ahí guardadita, la pueden vender, la pueden dividir, que ese es un problema grave porque son recursos nacionales, pero fundamentalmente me parece a mí que lo quieren para especular en las bolsas de valores, fundamentalmente en la bolsa de Vancouver. Yo he revisado varias manifestaciones de impacto ambiental en México y ninguna pide más de 15 años para sacar adelante su proyecto. ¿Por qué les dan tanto? Porque no las ponen a echar luego y entonces están especulando diciendo yo tengo tantas, te puedo vender tantas en el mercado internacional, ¿no? En las bolsas de valores, la especulación con el patrimonio natural de México, y entonces puede llegar el caso de que alguien acumule muchísimas concesiones y entonces domine el mercado, diga ahora no explotamos y que suba el precio, o al revés, inundamos el mercado de minerales y abaratamos, o que quebramos hacia aquel país, o le hacemos esto, o sea, dominar la economía con los recursos naturales. Ese es el gran problema que yo veo. Sí, también, bueno, es muy importante esto que mencionas sobre el sector externo, ¿no? Porque realmente no es una industria que ayude a fortalecer económicamente a México. En primera, depende de los precios que se dan a nivel internacional con la especulación de los mercados, y también vemos que con esta modificación de quién puede invertir en esta industria, vemos que inclusive se permite que las industrias extranjeras participen en un 100%, sí, ¿no? Y entonces viene como el cuestionamiento de, bueno, y en donde se encuentran estos yacimientos, la autoridad o inclusive la legislación, ¿cómo se da este reconocimiento de la propiedad de esa tierra? Porque vemos que dentro de las leyes que hay, la nación puede como dar esas concesiones, ¿no? Del uso de la tierra. Y también dice que, bueno, si hay comunidades indígenas ahí establecidas, estas comunidades pueden presentar también como solicitar qué impacto ambiental va a haber en la zona, inclusive también reconociendo los ejidos, pueden ellos presentarse como, no, es que también nosotros queremos como utilizar ese yacimiento, ¿no? Pero se ve esa disyuntiva, ¿no? De cómo es que los pueblos no tienen los recursos en comparación con las grandes industrias canadienses. Y también menciona cómo es que se da este reconocimiento de autoridades de los pueblos indígenas, pero en la práctica realmente quién puede acceder a la propiedad de estas tierras, ¿no? Sí, son varias cosas, a ver si puedo referirme a todas. Una, el asunto de quiénes pueden participar de la industria minera. La ley minera menciona empresas, cooperativas, ejidos, comunidades, pero termina diciendo o cualquier otra que tenga personal jurídico. Entonces, en los hechos, legalmente cualquier persona, física o moral, cualquiera. Ese es un problema legal. El problema económico que mencionas es otra cosa. La ley hace una mención específica a los pueblos indígenas y a los ejidos y comunidades, pero lo condiciona a que hagan una postura similar o mayor a la que hagan otras empresas. O sea, francamente es una burla. David contra Julián. Pues sí, porque o sea, una empresa no va, una comunidad indígena no tiene realmente posibilidad de hacer una postura distinta a la de una empresa transnacional. Pero yo creo que hay otras cosas. Por ejemplo, la ley en este mismo rubro, por ejemplo, la ley agraria establece que dentro de los destinos que pueden tener las tierras ejidales o comunales es asociarse con otras empresas, a ser partícipe de sus tierras en el capital, pero nadie en México menciona eso, ninguna autoridad. Y se sabe, por ejemplo, de ejidos en Zacatecas o de comunidades en Chihuahua o en Guerrero que le han dicho, nosotros no queremos rentar nuestras tierras, queremos participar, y no se les permite. Esa es una cosa. La otra, las mineras cuando obtienen una concesión, pues sí tienen el derecho de explotar el mineral,
pero la mineral donde están ahora, pero donde están los yacimientos es de las tierras donde están esos yacimientos es de los ejidos, de las comunidades, de propietarios privados o de pueblos indígenas. La mayoría están en ejidos y comunidades y muchas en tierras indígenas. ¿Qué pasa ahí? Que la concesión por sí sola no le da derecho a la minera de intervenir. De hecho, la forma de acceder a las tierras tiene que convenirlo con los propietarios, ¿no? En México la práctica es rentar, no es comprar por una simple razón, la ocupan muy poco tiempo y la destruyen toda. Entonces después de la minería, ¿qué haces? Pues nada, quedan totalmente inservibles. Ese es un asunto y desgraciadamente la tendencia es que pagan precios muy bajos, 1,000 pesos, 2,000 pesos por hectárea, ¿no? Yo creo que el ejemplo más, porque se sale de sus paradigmas, es Carrizalillo en Guerrero, donde anda una lucha fuerte por aumentar el precio de la renta de sus tierras, incluso de participar de alguna manera en algunos beneficios de lo que extraen. Ese es un asunto. El otro asunto que tenemos es que acceder a la tierra no es suficiente tampoco. Hay que ver la manifestación de impacto ambiental, prever qué daños se van a hacer, cómo se van a evitar, qué se van a hacer si no se pueden evitar, cómo se van a remediar. Está el asunto del uso del suelo, hay que ver si era agrícola para cambiarlo a minero, si era forestal cambiarlo a minero, si era urbano cambiarlo a minero. Está el asunto del uso de explosivos, eso pues lo otorga la Secretaría de Defensa Nacional. Y una cosa que no está muy clara, pero que debiera estar y que se puede deducir de tratados internacionales, es que pues la licencia social, finalmente los pueblos son los que van a sufrir los impactos y deberían estar convencidos o por lo menos sabedores de qué va a pasar. En el caso de pueblos indígenas tenemos el derecho a la consulta, que también ha dado motivo a que muchos pueblos que no han sido consultados sobre la implementación de estos proyectos pues se comiencen a amparar. Y hay dos casos que a mí me parecen paradigmáticos: el de los Wixárikas en San Luis Potosí por la destrucción de Real de 14, y los mixtecos de Guerrero, de San Miguel Progreso, también por la destrucción de sus lugares sagrados. Que al final de cuentas son lugares sin los cuales no se puede ya tener una identidad para ellos, ¿no? Son lugares importantes para su misma identidad, y que es importante saber pues también cómo se va a realizar estos procesos de consulta, que ya México pues, ha aceptado estos tratados internacionales, el de la 169 de la OIT, pero también la forma es cómo se va a practicar la consulta, ¿no? Hay algunas veces en que, por ejemplo, me parece que ha pasado en el caso de Ecuador, donde también hay conflictos, por ejemplo el Perú, y donde se llega a imponer la consulta, no se llega a avisar, o simplemente se hace una reunión informativa y dice, bueno, esto ya fue la consulta, ¿no? Ahora sí hay muchos temas, ¿no? Que a pesar de que sí está la consulta, pero cómo se va a estar implementando y si se quiere o no se quiere. Sí, hay estándares internacionales que México está obligado a respetar porque ha suscrito esos, el convenio 169, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y toda la jurisprudencia que han emitido los tribunales internacionales. Muy rápido, efectivamente la consulta no es una reunión, no se agota en un acto, es todo un proceso que se tiene que llevar. Los UWA en Colombia se llevaron 15 años en consultar. Tenemos que ver quién es el responsable de consultar, y evidentemente que es el Estado. Esto tiene importancia porque, por ejemplo, Semarnat ha dicho que en el caso de Puebla ante Tela de Ocampo sí tienen derecho a la consulta, pero que quien debe consultar es la empresa minera. Francamente es una delegación de una facultad que es totalmente ilegal, ¿no? ¿A quién consulta? Bueno, es importante saber que debe consultar a los pueblos afectados,
no a los líderes, no a un grupo de opinión, no a unos expertos académicos, por más expertos o por más solidarios que sean con los pueblos, tiene que consultar a los pueblos. ¿Cómo debe consultar? Pues el convenio dice que a través de sus mecanismos idóneos y sobre todo a partir de las propias instituciones de los pueblos. ¿Para qué debe consultar? Para llegar a un acuerdo o consentimiento, no solo es para que ya te informe y si quieres bien, no, tiene que ver, darle todos los elementos que sean acordes. La Corte Mexicana ha dicho que debe ser culturalmente pertinente, lo cual quiere decir que entiendan todo lo que está pasando y lo que van a acordar en determinado momento. Obtener el acuerdo o consentimiento es importante porque yo creo que, técnicamente un acuerdo es unión de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones, ¿no? Y a mí me parece que dentro de eso cabría por lo menos 4 posibilidades de acuerdo. Una que digan sí a todo, pero otra que digan no a todo también. Y otra que dijeran un sí parcial o un sí condicionado. No se ha visto esto. Lo que ha dicho la Corte, por ejemplo, es que sí tienen derecho a la consulta, pero que en determinados momentos en donde no se involucren derechos fundamentales, pues no pasa nada si dicen no y de todo modo se hace la obra. Es una cosa fatal eso, ¿no? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través de su comité de expertos, ha dicho que los pueblos en el derecho de consulta no llega al veto. Es una cosa totalmente distinta. Confundieron ahí decir no con veto y bueno, yo aquí diría pues está muy bien que sean los expertos, pero jurídicamente nadie tiene obligación de tomar en cuenta eso, ¿no? También viendo como el marco legislativo que regula esta industria, pareciera que más bien todas las leyes están como enfocadas ya en el momento de el impacto ambiental, el impacto ya de migración, el impacto en la salud de las poblaciones cercanas, y más bien no en esta cuestión de la prevención o de la preocupación, ¿no?, previa. Y algo que lleva a esto, y si nos puedes compartir tu reflexión sobre la ley de medio ambiente. ¿Cómo es que si ya en un lugar ya hubo un impacto ambiental, qué le queda, ¿no?, como a la gente que habita más cercano ahí? Sí. Quisiera volver un poco sobre la consulta antes porque me parece importante. Aunque tanto los pueblos como los gobiernos están, pues parece que interesados en el derecho a la consulta, el fin de cada uno es muy distinto, según se ve de las sentencias y las definiciones del Poder Ejecutivo, sobre todo de la Dirección General de Minas y de la Secretaría de Medio Ambiente. A mí me parece que el gobierno quiere la consulta más para quitarle problemas a la implementación de sus proyectos y que no les importan los derechos indígenas. Y los pueblos indígenas lo que quieren es que se respeten sus derechos independientemente de los proyectos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a tener una colusión fuerte y que creo que tiene que ver con lo que me estás diciendo. Porque la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, por un lado, pues establece la manifestación de impacto ambiental para cualquier obra, independientemente de pueblos indígenas o no, porque se prevé, nosotros en México tenemos garantizado el derecho a un ambiente sano, ¿no? Es decir, cualquiera puede ir a ampararse cuando siente que el ambiente lo están deteriorando y que le perjudica en su salud o en su entorno social. Y justo es lo que trata de evitar la Ley General de Equilibrio Ecológico y trata de darle una salida. ¿Cuál es la salida que da? Que manifiesten qué impacto van a tener qué impacto ambiental van a tener sus obras, que digan cómo piensan evitarlo y si no se pueden evitar, que digan cómo van a remediar eso. Esa es una facultad de la Semarnat, vigilar eso, y es una obligación de las empresas. Pero la misma ley establece una cosa que se llama consulta pública, ¿no?
cuando la gente dice que quiere conocer la manifestación de impacto ambiental, que fue el caso, por ejemplo, en San Luis Potosí con Minera San Javier, ¿no? Casi todo su litigio de ellos descansó en eso, decir, bueno, ya que primero que les dieran a conocer la manifestación de impacto ambiental, que les dieran oportunidad de opinar sobre ellas y que tomaran en cuenta sus determinaciones. Muy difícil porque la Semarnat convoca una semana y a la otra quiere que se haga la consulta y pues son cosas técnicas, ¿no? Cosas de química, cosas de ingeniería, cosas que yo francamente no sé. Pero bueno, la gente ha buscado formas, pero aún así eso no agota, no cumple el derecho de la consulta, que como dije ya es un procedimiento de los pueblos indígenas, que es una cosa muy específica. Tenemos otro problema con la Ley Federal de Derechos, porque la Ley Federal de Derechos establece que cuando por algunas cuestiones químicas o de cualquier otra índole se contaminan las tierras, los responsables no son los que contaminan, o no solo los que contaminan, sino los propietarios, que los arrendadores son también obligados solidarios. Lo cual en la práctica quiere decir que todas las tierras se van a contaminar por naturaleza y por el modelo extractivo a cielo abierto. Toda la minería altera el medio ambiente. Y por los químicos que se usan en el proceso de exhibición, pues toda es contaminante. Ahí lo que está a discusión es el grado, ¿no? Y bueno, en este caso, con la disposición de la Ley Federal de Residuos Peligrosos, pues prácticamente se está llevando a los ejidatarios, comuneros, pues, a que carguen con la contaminación de sus tierras que rentaron, sin saber que eso iba a pasar, porque eso es otro asunto. Las mineras llegan con el argumento de: te voy a pagar más de lo que sacas por hacer producir la tierra, agricultura, ganadería. Y es cierto eso, pero a costa de destruir toda la tierra primero, y después no les informan de que las ganancias que ellos van a tener con la renta de esas tierras, ¿no? Entonces pues esos son dos aspectos ahí todavía pues muy difíciles, ¿no? La ley. Sí, y ahí se ve cómo se trata, ¿no? Porque inclusive si bien es cierto, como es cielo abierto, pues va a ir rascando, ¿no? Sí. Buscando pues los metales, pero también va a ir afectando como a los terrenos que estén más cercanos. Sí. Y de ahí también es interesante cómo la ley es que después prohíbe la venta de esas mismas tierras, ¿no? Bajo el argumento de que están contaminadas, o que están afectadas, lo prohíbe, pero ahí el asunto es quién contaminó y quién era el responsable de remediar eso, ¿no? Ajá, sí, eso es muy interesante. Y bueno, ya en la práctica, ¿cómo has visto que afecta también a las comunidades indígenas que están cercanas? Porque también sabemos que ellos tienen pues un diferente forma, no sé, la idea de justicia, diferentes sistemas normativos, ¿no? Que cuando viene una minera, ¿cómo se ve afectado? Sí, bueno, en principio habría que decir que hablar de derechos de pueblos indígenas es, bueno, tratarse en serio de que son pueblos, porque aunque tenemos legislación sobre eso, a mí me da la impresión que desde las esferas gubernamentales los siguen viendo como los pobrecitos que hay que ayudar, lo cual también, dicho de paso, es una manera de encubrir la riqueza en recursos naturales y de biodiversidad que tienen. Vérselo en serio, de que son pueblos indígenas y que tienen derechos reconocidos. Yo creo que es importante, porque eso nos da una idea de que hay que respetar su derecho a ser pueblos, su derecho a la autonomía, su derecho al territorio, su derecho a su propia cultura y su derecho a proveer su propio desarrollo, ¿no? Así de los que se me vienen ahorita a la cabeza. Eso implicaría que cuando hay un proyecto minero, lo primero que se tiene que ver es que eso no se altere, ¿no? ¿Qué ha pasado en la realidad? Bueno, por ejemplo, otra vez en los Wixárikas, llega una minera y lo que ellos se dan cuenta es que va a destruir
los lugares sagrados en donde ellos hacen sus peregrinajes. Dentro de su cultura es importante para los ciclos agrícolas y para el equilibrio social, ¿no? Ellos sienten que si destruyen esos lugares, pues el mundo se va a desequilibrar. Y tenemos que respetar esa forma de construir eso, pues, si realmente somos una nación multicultural. La minera no le interesa, la dirección de minas tampoco le interesa, la Secretaría de Economía tampoco le interesa, dan las concesiones, autorizan el proyecto y los Wixárika lo que hacen es ampararse y generar todo un movimiento político, social, cultural, jurídico alrededor de ellos y logran parar temporalmente eso. Hay gente que pues no tiene esos recursos y hace otra cosa. Por ejemplo, Sautla, en la Sierra Norte de Puebla, viendo que el gobierno no hacía caso de eso, fueron y decidieron parar la mina, cerrar la mina. Un poco lo mismo pasó en Teitipac, en la parte del valle, pueblos zapotecos de Oaxaca. Vieron que estaban muriendo las vacas porque el agua que tomaban ahí de la barranquita estaba contaminada, estaban muriendo las vacas, fueron y cerraron la mina. Ahorita está cerrado. Yo creo que por poner un caso, conozco otro caso también muy de cerca, el Capulalpan en Oaxaca. Es un pueblo bastante organizado, bastante claro de sus proyectos locales, comunitarios, y ellos también han entrado al litigio jurídico, pero ellos han entrado más en la negociación porque pues tienen proyectos y están muy organizados y le han dicho al gobierno: nosotros no queremos la minería por una cosa, se van a acabar nuestros proyectos, y esos sí son nuestros proyectos, no ellos, y están en esa lucha, ¿no? ¿Qué veo? Veo sobre todo que los pueblos están interesados en buscar salidas, litigio, una negociación, ¿eh? Pero cuando no las hacen se defienden como pueden. Y eso ya es grave, porque entonces nos va a generar un conflicto social que yo creo que nadie en su sano juicio desea, ¿no? Pero eso no depende de los pueblos, depende de qué caminos, qué apertura hay institucionales para que puedan darle causa a esos problemas. Bueno, pues tenemos así una vez más la presentación de uno de estos textos de Editorial Ítaca, que es El Minero la Vida. Los invitamos ampliamente a que puedan adquirir el texto, pueden ver de manera más minuciosa y un estudio más detenido, de manera jurídica, cuáles son las características de estas instituciones, las reformas que se han dado, la duración de las concesiones, el pago o nulo pago de impuestos. Como ya nos mencionó, apenas se había aprobado que se hiciera una pequeña ayuda, muy reciente, porque el tema todavía no ha parado, no va a parar, se va a seguir reflexionando, se va a seguir busca de una reforma, de una legislación un poco más digna, ¿no? También que realmente se vea reflejado que esta extracción que están realizando pues deje algún ingreso, ¿no? Ahora que lo mencionas, hay un movimiento, una parte del movimiento antiminero está proponiendo reformas y han hecho reuniones, han convocado a especialistas de cómo podría ser una nueva legislación. Me parece que, bueno, se presentó incluso en el Senado de la República una iniciativa, muchas organizaciones la siguen discutiendo. Yo creo que es importante que la gente se diera cuenta de esto, porque decíamos al principio, hay alrededor del 32% del territorio nacional concesionado. Y los recursos, van a afectar recursos naturales que legalmente son de todos los mexicanos, independientemente de que sean pueblos indígenas o no, o que sean campesinos o que directamente las afecte, son nuestros recursos. Y además de eso, lo que pase con la minería o con cualquier otro megaproyecto, pues sí les va a afectar a ellos directamente, pero en muy poco tiempo nos va a afectar a todos. Pienso, por ejemplo, en que si llegan a decidir que la minería es más importante que la agricultura, pues vamos a tener menos alimentos de los que tenemos. Pienso en que si van a afectar mantos acuíferos, no vamos a tener agua. Aparte de que la minería consume muchísima agua. Esto ya se ve mucho, por ejemplo, en Zacatecas, que es un estado con mucha actividad históricamente minera, ¿no? Entonces, ver el problema de
de la explotación minera, no como un problema de los que están ahí directamente, sino como un problema de los mexicanos. Creo que sí vale la pena, y este grupo de movimientos están impulsando esa ley, creo que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Sí. Bueno, pues Francisco, muchas gracias nuevamente por este pequeño espacio que nos has abierto, por tu pues amabilidad de poder compartir también con el público estas reflexiones que también complementan parte de lo que se ha escrito en esta obra que estamos comentando el día de hoy. Hay que estar al pendiente, ¿no?, de próximas publicaciones que vayas a realizar. ¿Hay alguna página donde se pueda ver también? Sí, y sobre todo, si me permites, hay un libro que está muy ligado a esto, que es el de consulta, y está en mi página, es gratuito, se puede bajar. Mi página es lopezbarcenas.org y ahí se pueden bajar. Si me permites, quisiera cerrar con una reflexión. Mira, por la forma en que abordo el tema, alguien puede pensar que estoy en contra de la minería, o que los movimientos antimineros pues estamos contra el país o contra el desarrollo. No estamos contra la minería, estamos contra el modelo de extracción minera actual. Yo personalmente estoy muy consciente, lo dije al principio, la minería ha sido importantísima en nuestra historia para la formación del país, el modelo de país. Muchas ciudades se deben a la minería. Pero así como muchas ciudades se deben a la minería, si no reflexionamos, muchas ciudades van a desaparecer actualmente por la minería. ¿Qué vamos a hacer? Yo por lo menos identifico 3 posibilidades así grandes para debatir con respecto al futuro de la minería. Una, prohibir la minería. Mucha gente propone prohibir minería. Yo no estoy de acuerdo con ello. Los anteojos que traes ahorita, los zapatos que traigo, los dientes que traen algunos, todo tiene que ver con la minería. Tendríamos que renunciar al estilo de vida, al tipo de vida que tenemos, para decir no queremos minería. Francamente me parece imposible. Hay otros que dicen, hombre, está muy bien así como vamos. ¿Cuál es su problema con la minería? Pongámosle un parchecito. Tampoco estoy de acuerdo. Yo me guiaría en este sentido más por lo que establece nuestra Constitución. Creo que sí es todavía vigente. Hay que hacer un uso racional de los recursos. Hay que ver que pueda proveer al bienestar de los mexicanos. Y hay que cuidar que no se nos acaben, porque las futuras generaciones nos lo van a reprochar mucho. Y en ese sentido creo que puede haber una postura media, que hagamos un uso hasta donde podamos y que beneficie al país. Eso naturalmente implica hacerle modificaciones a nuestra legislación, hacer modificación a nuestras instituciones, ver que haya más participación social, y sobre todo, creo que desde el Estado modificar las políticas públicas. Creo que son temas que nos pueden ayudar a ir pues, viendo pues, por qué caminos podemos avanzar. Muchas gracias. No, pues, muchas la gracias recomendación a que se acerquen al texto. Sí. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ya en los últimos años, en la inversión directa de la iniciativa privada internacional, ¿qué ha permitido esto? Bueno, las reformas al artículo 27 constitucional de 1992 fueron importantes porque flexibilizaron la regulación de las tierras para que pudieran venderse, pudieran rentarse, pudieran darse como dato, pudieran entrar al mercado, en una palabra, y la minería necesita acceder a esas tierras. Pero también derivado de esa reforma se modificó la ley minera, yo diría sustancialmente, en el asunto de la naturaleza que se da a la actividad minera y en las concesiones. En el asunto de la naturaleza minera, la ley dice que es de utilidad pública, de acceso, es una actividad preferente, y que solo el gobierno federal puede establecer impuestos.
¿Qué significa esto? Uno le escucha utilidad pública y pensar, ay, nos van a beneficiar, pero no, en la práctica, técnicamente, utilidad pública es un concepto que sirve al Estado para expropiar cuando cree que es necesario para realizar la actividad. Y en este caso a mí me parece grave que se diga eso, porque en realidad la actividad minera es una actividad privada, de utilidad privada, no solo privada, de actividad que beneficia fundamentalmente al capital extranjero. Segundo, que sea preferente quiere decir que Hola, ¿qué tal, estimados escuchas de Proyecto Grado Cero? El día de hoy nuevamente estamos realizando una transmisión, estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y estamos gracias en buena medida al apoyo de la editorial Ítaca, que nos ha dado uno de sus textos a comentar, que es El Minero la Vida. Es un texto que ha sido escrito en colaboración entre Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia. Para hacer esta pequeña presentación del texto, esta breve presentación, pues qué mejor que acompañarnos por uno de los autores del texto, ¿no? Para hablar un poco también de la pertinencia del tema de la minería hoy por hoy en México, los vericuetos de su regulación y cuáles son las consecuencias, ¿no?, que están pasando ya en la práctica. Entonces, para hacer esta pequeña entrevista nos encontramos presentes Maribel Santiago, Francisco López Bárcenas y Samuel León Martínez. Entonces, podríamos empezar quizá primeramente preguntando a Francisco, ¿cuál es la pertinencia, la importancia del tema de la minería en México? Porque habrá muchos escuchas o habrá quienes estén viendo el video que digan, bueno, pues es que la minería pues a mí no me parece tan relevante, ¿no? Su regulación ha de tener, sus consecuencias, pero las desconozco. ¿Cuál es la importancia hoy por hoy de este tema? Bueno, la minería ha tenido una importancia histórica, incluso en la formación del país y de cómo se han estructurado las ciudades. Si vemos un poco en la época prehispánica, muchos pueblos, la mayoría de los pueblos practicaban un tipo de minería para la guerra, para el ornamento, incluso para utensilios domésticos. Era una minería, digamos, pues muy rudimentaria en términos como la vemos. En el siglo XIX tuvimos problemas justamente por la inestabilidad del país, la guerra de independencia, guerra de reforma, la guerra de intervención, y es hasta con Porfirio Díaz cuando la minería va a tener un auge tal que mucho del paradigma, mucho del modelo extractivo que tenemos actualmente es aquel. En la actualidad, ¿cuál es la importancia de la minería? Preguntas. Yo creo que tiene varias. Una de ellas es que por las crisis recurrentes que está habiendo en la economía mundial, se requiere pues formas de acumulación seguras, y una de ellas las da el oro. Pero yo creo que la central es la revolución tecnológica que se está haciendo en el mundo. Mucho de lo que vemos cotidianamente, los celulares, las computadoras, las cámaras con que estamos grabando, vienen de la minería. Y esto genera muchísimos problemas, evidentemente: desplazamiento de pueblos, destrucción del medio ambiente, contaminación de aguas, tratándose de pueblos indígenas, destrucción de territorios, lugares sagrados, y pues nos genera una conflictividad bastante fuerte, ¿no? Bueno, en ese sentido, como ya esta reflexión histórica que nos hace de que ya la minería existe desde hace muchos siglos, ¿no? Pero a partir de los 70 se puede encontrar como cambios, reformas legislativas que van a permitir, pues también, ¿no?, que haya como toda esta práctica a cielo abierto. ¿Qué encuentras ahí? Como ¿qué reformas más importantes encuentras? Sí, yo creo que estamos viviendo el cuarto ciclo digamos, de la extracción minera en México.
El primero decía toda la época precolombina, el segundo precolombina y colonial, el segundo toda la época de Porfirio Díaz, que llega más o menos hasta un poquito después de la revolución porque se cambian las reglas del juego, el tercero lo que se ha llamado la época de la nacionalista de la minería, que va más o menos desde los 40, 60 hasta los 70 que mencionas. ¿Qué pasa en este cuarto ciclo? Que hay una apertura fuerte de México hacia capitales internacionales, transnacionales, en los primeros años, sobre todo a partir de préstamos de instituciones internacionales, y eso ya le da un rasgo distintivo a esta minería con respecto a toda la demás, porque el tipo de mineral que está haciendo marca mucho el modelo extractivo del mineral. Se está extrayendo oro, sí, en muchos casos. En México se sigue extrayendo muchísimo oro porque pues sigue habiendo ese problema de acumulación económica. Se está extrayendo mucho hierro, está extrayendo mucho cobre que sirve para la industria. Pero en muchos países como Bolivia, como Perú, como Colombia, ya se están extrayendo otro tipo de minerales, y creo que en México ya se van a comenzar a extraer, que es, por ejemplo, el litio, que sirve fundamentalmente para hacer computadoras, teléfonos, las baterías, pero sobre todo para hacer misiles. Entonces es estratégico en esa parte, por los países siempre quieren dominar a otro y siempre están en guerra. Esa es una cosa. Y la otra es que está habiendo otro tipo de minerales, como uno que en México no se ha explotado, que se llaman las tierras raras, que aparentemente pues ni son tierras ni son raras, lo que es una mezcla ahí de muchos minerales. Entonces, decía, esto marca el tipo de extracción que se hace del mineral, y la minería que está haciendo actualmente es a cielo abierto, básico, diría fundamentalmente. Hay todavía quien lo hace a través de excavaciones, pero solo todo a cielo abierto.